Iniciando la reunión. Muy buenas noches nuevamente para todos. Sean bienvenidos a este encuentro sincrónico número 3, donde estaremos abordando todo lo relacionado al diseño instruccional. Ya les voy a compartir en un momentico mi pantalla para que visualicemos. Este sería, digamos, el abordaje completo de toda la unidad. Estaremos trabajando como temática la estructura del diseño instruccional para la digitalización de contenidos. Hoy nos encontramos en nuestro tercer encuentro sincrónico y ya a nivel de las, digamos, actividades y demás componentes que están publicados directamente en la plataforma, pues abordaremos el estudio del paquete de contenidos académicos como siempre se ha venido realizando. En este caso, pues es entrar aquí al diplomado docente digital, eh, dirigirnos a la unidad número 3 y en esta unidad 3 aquí van a encontrar el contenido académico de dicha unidad, como lo realizaron con la 2. Luego se encontrarán el foro evaluativo 3, que en este caso consiste en explorar el diseño del aprendizaje en la educación superior en línea. Es un caso que se plantea de acuerdo a un artículo y sobre ese artículo, pues digamos que ustedes van a responder a estas preguntas orientadoras y posteriormente pues iniciarán una discusión y un trabajo colaborativo de compartir experiencia, de compartir cuáles son, digamos, sus percepciones, sus conceptos, sus aproximaciones, sus complementos y demás a dicho artículo y entrarán, pues, digamos, a trabajar de manera colaborativa y conjunta con los demás compañeros de curso. Seguimos la misma dinámica del foro, de los foros, pues, que se han planteado en la unidad 1 y en la unidad 2. De hecho, ya veo que Olga Cecilia por aquí ya inició con su participación. Igualmente, estaremos abordando o se plantea una actividad evaluativa, que en este caso consiste en la construcción de una propuesta de diseño instruccional gamificada, donde, pues digamos, aquí les entregamos de manera detallada el paso a paso con todas las instrucciones necesarias para poder trabajar en dicha actividad o desarrollar dicha actividad. Entrarían a hacer la selección del subtema, entonces elige un subtema relevante dentro de su área de conocimiento o profesión para el cual desea diseñar una experiencia de aprendizaje interactiva o gamificada. Entonces, en este caso, cada uno de ustedes, de acuerdo a sus profesiones, de acuerdo a sus especialidades, de acuerdo a sus experiencias, planteará una temática que, digamos, posteriormente, pues entrará a desarrollar en cada una de estas, de los siguientes puntos. Investigación y análisis, entonces investigue sobre el tema. Luego se plantea la construcción de un diseño instruccional que va a estar basado en todo lo que vamos a entregar en la sesión de hoy, que justo ya enseguida iniciaremos la presentación, donde se trabajará una descripción del subtema y su relevancia en el contexto educativo, una justificación, un diseño detallado de una actividad interactiva gamificada relacionada con ese tema, donde incluyan objetivos, mecánicas, dinámicas, elementos de juego, y finalmente plantearán una actividad evaluativa vinculada a esta actividad. Eso lo crearán, todo esto lo crearán en un documento de Word, cuya plantilla enseguida también les voy a socializar o les vamos a socializar y les entregamos. Y una vez ya la tengan construida y desarrollada, pues procederemos a cargarla aquí en este espacio de la plataforma. Aquí se dan, pues digamos, como la propuesta de estructura, entonces hay una introducción, hay una justificación de la gamificación, hay un diseño de esta actividad gamificada, está la explicación de la actividad evaluativa, tendrán una conclusión y plantearán, de acuerdo a estos ejemplos prácticos que les colocamos acá,
pues ustedes cómo abordarán esa actividad gamificada. Entonces aquí les colocamos algunos ejemplos de actividades gamificadas como escape room virtual, simulación interactiva, juego de rol online, competencia de Kahoot, selección múltiple de única respuesta, llenar espacios, arrastrar y soltar, hotspot y otras que enseguida estaremos viendo en el desarrollo pues, de la sesión del encuentro sincrónico de hoy. Y finalmente cerraríamos esta unidad con la presentación de la evaluación en línea o la evaluación parcial de la unidad 3, que sigue la misma dinámica que ya hemos venido trabajando en las unidades anteriores. Tendríamos para el desarrollo de esta tercera unidad desde el 29 de abril hasta el 19 de mayo. Y aquí está, pues digamos que planteadas todas y cada una de las actividades que ya ustedes pues las conocen porque se las habíamos remitido por el cronograma del diplomado y también pues está publicada en la sección de presentación. Eso digamos que como introducción a este encuentro sincrónico. No sé si tengan alguna pregunta frente al desarrollo de estas actividades. Están claras y vuelvo y repito, enseguida entraremos ya a profundizar y a mirarlas un poquitico más detenidamente en la presentación y los demás recursos que se van a compartir en esta sesión. Pero sí me gustaría recibir si toda la tenemos clara y el alcance completo de lo que abordaremos en esta unidad. Sí, profe, por mi parte lo tengo claro. Está claro, profe. Gracias por la explicación. Listo, perfecto. Muchas gracias a ustedes. Entonces, ahora sí voy a compartir la presentación. Me indican enseguida, porfa, cuando la estén visualizando. Y me indica, porfa, si ven la presentación ya en este momento. Sí, señor. Ya Sí, se ve. señor. Listo. Ok. Entonces, como se los decía hace un momento, hoy abordaremos todo lo que es la estructura del diseño instruccional para la digitalización de contenidos y que justo es lo que nos permitirá abordar todos los componentes que se plantean en las diversas actividades. Como introducción general, pues digamos en esta presentación abordaremos todo lo que es el diseño instruccional como factor clave para poder transformar la educación tradicional en experiencias de aprendizaje digitales completas y efectivas. Y pues digamos que nos centraremos en realmente cómo lograr desarrollar un aprendizaje significativo y relevante en nuestros estudiantes, cómo partimos de un análisis inicial de las necesidades de formación y de aprendizaje que tienen nuestros estudiantes y a través de la innovación, la creatividad y la incorporación de diversas herramientas pedagógicas, didácticas, metodológicas y por supuesto tecnológicas, porque aquí entran a formar y a cobrar sentido estas herramientas TIC, por lo que nos permiten desarrollar y lo que nos permiten hacer, con el propósito de poder entregarle a nuestros estudiantes, pues digamos, los contenidos que necesitan para poder aprender en estos ambientes y así, pues, fomentar y desarrollar en ellos todas las habilidades críticas esenciales que van a tener que, digamos, de alguna forma trabajar y poner ya en práctica cuando se enfrenten a un sector productivo o sector real. Entonces, digamos que se aborda el diseño instruccional como un enfoque integrado para la educación del siglo XXI que nos permite conectar conocimientos globalmente y unir continentes y culturas en esta era digital. Y digamos que por eso, pues la representación de la imagen, finalmente, todo lo que nosotros vayamos desarrollando, todo lo que nosotros
vayamos publicando en este tipo de plataformas, ya sean propietarias o sean libres, y que de alguna forma va estando en Internet, pues casi que se vuelve de uso y de aprovechamiento global para todas las personas que nos encontramos, pues, digamos, conectados en Internet. Y ese es el concepto que de alguna forma trabajaremos desde ahí. Y muy importante es que podamos tener, digamos, la comprensión y la claridad de que un proceso de digitalización de contenidos, pues no es simplemente trasladar información a un formato físico y digital, sino realmente cómo nosotros logramos eh, generar un diseño instruccional que finalmente pues le permita a las personas que lo van a utilizar, que lo van a consumir, que van a estar interactuando y trabajando con él, pues poder realmente maximizar sus aprendizajes, adquirir nuevos conocimientos y finalmente, y creo que lo más importante es cómo los guía y los va llevando de la mano para que pues finalmente logren esas habilidades, esas competencias necesarias para posteriormente ponerlas en práctica. Entonces, estos diseños instruccionales, pues finalmente lo que hacen es ofrecernos un marco estructurado para analizar las necesidades de nuestros estudiantes, definir los objetivos claros que tendremos desde un componente de aprendizaje y finalmente pues seleccionar como todos los recursos, todas las herramientas, todos los métodos necesarios para que pues se logre esa apuesta o esa necesidad o esa experiencia de aprendizaje que se tendría que dar desde el aula. En ese orden de ideas, o más bien en este orden de ideas, entonces abordaremos la definición y la relevancia del diseño instruccional y lo que eso conlleva a invitarnos a nosotros a cambiar de paradigmas en esta educación digital. Entonces, todo parte de una definición y una relevancia. Luego, cómo se va dando esa relevancia en la educación digital, en el cambio de paradigmas para finalmente pues llegar, digamos, a los enfoques que finalmente son los que se plantean a nivel del constructivismo, del enfoque sociocrítico y de un aprendizaje significativo. Entonces, si partimos de la definición y relevancia del diseño instruccional, entonces concebimos el diseño, o se concibe más bien el diseño instruccional como una metodología sistemática para crear procesos educativos eficaces y eficientes en entornos digitales, los cuales, pues finalmente nos facilitan la alineación entre los objetivos de aprendizaje que se han definido, las actividades pedagógicas que se han planteado y todo lo concerniente a permitirle al estudiante, después de abordar estos dos puntos iniciales, a través de la evaluación, pues cómo logran demostrar si efectivamente están aprendiendo o no y si son realmente recursos valiosos o no para su formación personal y profesional. Y todo se lleva a cabo a través de un proceso de planificación estratégica para crear experiencias de aprendizaje efectivas en entornos digitales. Entonces, digamos que lo que decía anteriormente es, no se trata única y exclusivamente de un copy-paste, de tomar un contenido que ya vengamos desarrollando nosotros en la presencialidad, ponerlo en un documento de Word, posteriormente llevarlo a una PPT o llevarlo a un PDF, vincular este PDF desde la plataforma y finalmente desde allí entrar a desarrollar algunos momentos de colaboración, de interacción y de evaluación con nuestros estudiantes, sino que se trata de recrear esos contenidos, de darles un contexto, de asignarles, digamos, como una funcionalidad, determinar cuál es la intencionalidad que tenemos con esos contenidos y finalmente a través de las tecnologías, a través de la gamificación, a través de la interactividad, cómo lo colocamos al servicio de los estudiantes. Su relevancia entonces en la educación digital es un aspecto clave para la personalización, para la adaptabilidad y para la autogestión
en el aprendizaje en línea. Y esto finalmente, pues lo que nos invita y conlleva es que realmente utilicemos las diferentes herramientas que tengamos disponibles, sean plataformas LMS, sean plataformas de gestión de contenidos, sea una wiki, sea un foro, sea un blog, sea un grupo colaborativo, por ejemplo, como lo podríamos tener aquí en Teams, sea un espacio de almacenamiento como OneDrive, pero finalmente, pues lo que nos invita es que los recursos que llevemos a través de estas herramientas permitan la interacción, permitan la colaboración, permitan la evaluación y todo el proceso de retroalimentación que se tiene que dar. Y ahí es donde realmente pues cobran relevancia. Y que finalmente se garantice ese acceso personalizado al aprendizaje y una adaptabilidad a los estilos y ritmos que finalmente van teniendo nuestros estudiantes en su autoestudio, en su autogestión y en su autoaprendizaje. Y digamos que ahí es donde nosotros tenemos que tratar de incorporar esos aspectos de flexibilidad, de accesibilidad, de movilidad, para que pues finalmente nuestros estudiantes los puedan aprovechar al máximo. A nivel del cambio de paradigmas, entonces pues ya esto cambia de ser una enseñanza centrada en los docentes y realmente se convierten en enfoques centrados en el estudiante, donde pues se da ese aprendizaje activo y colaborativo y donde realmente se enfatiza en el desarrollo de esas habilidades críticas, reflexivas y en la aplicación del conocimiento a problemas del mundo real. Y pues digamos que ahí ya es donde viene todo el tema que nosotros tenemos que plantear desde la casuística, desde la resolución de problemas, desde la invitación a que el estudiante investigue, consulte, profundice, vaya a otras fuentes de información y finalmente las coloque en un contexto real, que en este caso es ese realmente donde se da ese aprendizaje a través de la práctica y que finalmente le permita pues poder entrar a validar y a determinar si lo que se está entregando y lo que se está enseñando realmente le permite ir adquiriendo un aprendizaje y un conocimiento para la vida. Esto, digamos, se aborda desde algunos enfoques. En este caso, pues se plantean y creo que nosotros desde la IUE y Ana Miriam aquí podría creo que entrar a complementarme un poquitico por su especialidad. Se da desde un enfoque constructivista, desde un enfoque sociocrítico y desde un enfoque significativo. Desde el cual los estudiantes pues finalmente construyen activamente su propio entendimiento y conocimiento de cada una de las temáticas y materias que se le plantean. Se fomenta en ellos toda esta conciencia social, ambiental, el pensamiento crítico y pues finalmente se va preparando a los estudiantes para que sean unos ciudadanos activos y reflexivos. Y finalmente, pues cómo ese aprendizaje realmente cobra significado o se convierte en algo significativo y de valor para nuestros estudiantes, permitiéndoles relacionar sus saberes previos y a partir de los mismos, pues cómo vamos logrando que ese aprendizaje sea más profundo y duradero y finalmente lo que nosotros llamamos todo lo del componente de educación para la vida y es, digamos, el desarrollo de todas estas competencias, habilidades que le permiten a nuestros estudiantes cuando ya sean profesionales y se enfrenten a ese sector real, pues poder lograr esas competencias necesarias para desenvolverse eficiente y efectivamente sin ningún tipo de problema en el área de de estudio y, digamos en la profesión para la cual se estén formando. No sé, Ana M, si tengas algo que complementar acá. No, Carlos Fernando, pues como nuestro modelo pedagógico se adscribe al enfoque crítico social,
Es por ello que Carlos Fernando habla de aprendizaje significativo. Entonces aquí podríamos vincular lo dialógico, que es en lo que se centra el modelo pedagógico de la institución universitaria de Envigado. Definitivamente articula el aprendizaje significativo y por lo tanto las teorías de Ausubel cobran vigencia, igual las teorías de Vygotsky. Entonces, todas las estrategias y actividades que vinculemos al diseño instruccional están adscritas a ese enfoque crítico social. Sería solo eso. Perfecto, muchas gracias, Ana M. Y digamos que ya como conclusión de la importancia y la relevancia que va cobrando este diseño instruccional, pues finalmente es que nosotros lo concibamos y tratemos de aplicarlo como un proceso sistemático que implica una planificación cuidadosa y la organización de contenidos, estrategias pedagógicas, recursos de evaluación para finalmente poder crear experiencias de aprendizaje efectivas. Y que finalmente cuando esto se entregue ya, porque si bien nosotros lo hacemos desde un rol de expertos temáticos, pues finalmente al entregar este diseño instruccional, esto pasa por unas fases que ahorita las vamos a ver de producción, donde ya entran diseñadores gráficos, donde ya entran eh, pedagogos, donde ya entran ilustradores, donde ya entran correctores de estilo, guionistas, desarrolladores web, productores audiovisuales, hasta finalmente, pues digamos, tener un paquete completo de contenidos que ya sea el que se lance y el que se publique y se coloque a disposición, pues de todos los usuarios interesados y que están ahí, pues digamos, en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Y digamos que no puedo dejar pasar por alto, pues, la relevancia que tiene en este diseño instruccional el poder, pues, digamos, nosotros incorporarle todas estas herramientas digitales actuales, poder incorporarle elementos de flexibilidad, de accesibilidad y de personalización para que pues finalmente se pueda adaptar a los estilos de aprendizaje de nuestros estudiantes, a sus ritmos, a sus características, a su contexto y a lo que ellos finalmente pues esperan recibir y percibir desde ahí. Luego entonces vamos a ir abordando todo lo que tiene que ver con la integración de los contenidos y las tecnologías de la información y la comunicación en ese diseño instruccional. Y partimos de una integración de contenidos que comienza con la creación misma de esas temáticas que reflejen los objetivos claros y alineados con las metas formativas que se tienen y que por supuesto pues vienen o están dadas desde esas cartas descriptivas, desde ese modelo pedagógico, desde esas currículos que finalmente se plantean en cada uno de los programas académicos y cómo a través, pues, digamos, del análisis de las necesidades, de los contextos, de los antecedentes y de todos esos objetivos de aprendizaje, pues, digamos, se logra empezar esa construcción. Todo lo que tiene que ver con las necesidades formativas a la luz de la identificación de cada una de las necesidades que tienen nuestros estudiantes para que realmente pues se pueda ganar y tener presente siempre que sean relevantes, que sean aplicables, que sean consecuentes y que pues digamos estén articulados con todas estas dinámicas de formación de la institución. Por supuesto, es necesario tener en cuenta las características de los usuarios para que finalmente pues estos logren adaptarse o más bien todos estos contenidos logren adaptarse a los estilos de aprendizaje, a los niveles de conocimiento
que tienen nuestros estudiantes y a los contextos culturales y sociales en los cuales ellos se mueven y se desenvuelven. Por supuesto, tiene que haber una secuencia lógica, entonces todo esto se tiene que ir llevando por un flujo que vaya guiando a los estudiantes a través, pues, digamos, de cada una de las temáticas que se van a trabajar en un curso o en una asignatura, y cómo se parte de unas unidades de aprendizaje, cómo luego esas unidades de aprendizaje se van desarrollando a través de temáticas, cómo esas temáticas se van reforzando con documentos, con material complementario, con material de estudio, con análisis de problemas, con análisis y resolución de casos, hasta llegar, digamos, ya a un proceso completo, pues, de evaluación y de validación del saber y de ese aprendizaje y conocimiento por parte de los estudiantes. Y finalmente, pues, todo lo relacionado con la selección de la tecnología, donde finalmente, pues, nosotros como docentes somos los llamados realmente a definir y a determinar cuáles son las tecnologías que vamos a ir utilizando para poder entregar esos contenidos a nuestros estudiantes. Entonces, cómo esta actividad la desarrollo y por qué la desarrollo a través de un foro, pero cómo aquella otra la planteo a través de una evaluación en línea, cómo esta la trabajo a nivel ya de un análisis de un caso, cómo esta la trabajo a través de planteando algunos retos o algunos problemas que los estudiantes tengan que entrar a analizar, tengan que poner en contexto y finalmente tengan que entrar a plantear algunas soluciones. Y finalmente, cómo evalúo todos los componentes de cuál es la tecnología más adecuada, cuál es la que me permite desarrollar X, Y, Z actividad, publicar X, Y, Z contenido, si esa tecnología es accesible o no es accesible, si me permite la interactividad, si solo me lleva a unos momentos de evaluación y así sucesivamente, pues, digamos, cada uno de los elementos que desde la selección de este tipo de herramientas se podrían entrar a considerar. Ya en la creación de los contenidos relevantes y de valor, pues finalmente abordamos como tres grandes momentos. Lo que tiene que ver con el diseño de los contenidos, su valor y aplicabilidad, y lo que tiene que ver con la autenticidad y la contextualización. Entonces, pues digamos que desde el punto de vista del diseño de esos contenidos, la elaboración de los materiales educativos, tenemos que tratar de que sean actuales, de que sean accesibles y que estimulen realmente la curiosidad y el aprendizaje en los estudiantes. Desde el punto de vista de simplicidad y originalidad, que el desarrollo de estos contenidos finalmente rompa con lo convencional, sean fácilmente comprendidos en esa primera lectura, en esa primera interacción. Y si no lo son, pues nosotros como docentes entrar a determinar realmente cuáles son los apoyos y cuáles son los recursos complementarios que tenemos que entrar a entregarle a nuestros estudiantes para que realmente, pues, se puedan dar. Cómo desde allí planteamos ejemplos, planteamos casos de estudio, planteamos análisis de contexto y finalmente, pues, cómo adaptamos todos estos contenidos a lo que realmente, pues, están necesitando las industrias, el sector productivo, las instituciones, para que realmente, pues, los estudiantes puedan no solo quedarse con lo que les entregamos en ese primer momento en el aula, sino que puedan, digamos, seguirlos desarrollando, perfeccionando y mejorando en el tiempo. A nivel del valor y su aplicabilidad, entonces, todo lo que tiene que ver con la relevancia educativa, y es que sea un diseño de aprendizaje que, digamos, resuene con las experiencias de vida y las aspiraciones de los estudiantes,
que tengan un impacto práctico. Y es que, digamos, no solo nos quedemos en entregar contenidos que informen, sino que también transformen, pues, digamos, entregando esas habilidades y esas competencias que nuestros estudiantes necesitan. Y finalmente, todo lo que tiene que ver con la autenticidad y la contextualización, pues, digamos, relacionado con cada tema, cada concepto, cada recurso, finalmente, pues, cómo lo logramos llevar y poner en contexto y aplicar en esos sectores reales y que realmente, pues, represente para los estudiantes desafíos actuales y emergentes en la industria y en la sociedad. Finalmente, pues ese es el llamado, es que entreguemos realmente contenidos, entreguemos momentos, entreguemos experiencias de usuario y, por supuesto, de estudiante, que finalmente permitan que cuando el estudiante tenga que poner esto en práctica, pues lo pueda llevar rápida y fácilmente y aplicarlo allá en la sociedad, en la comunidad o en el sector, en las empresas o en las instituciones con las cuales, pues, digamos, esté interactuando y esté desempeñándose. A nivel del desarrollo de las competencias, entonces, en la educación digital, las abordamos desde 6 grandes momentos que tiene que ver con el primero, definir metas y expectativas precisas para alinear las tareas con las competencias clave que queremos desarrollar en nuestros estudiantes. Proveer descripciones y criterios claros para guiar el desempeño y desarrollo estudiantil. Instruir a los estudiantes en la selección de fuentes fiables y pertinentes para una investigación robusta. Y aquí, pues digamos que me detengo un poco, es finalmente nosotros como docentes, cómo logramos incorporar e incentivar en los estudiantes esa, digamos, necesidad o más bien esa pasión y ese gusto por seguir investigando, por seguir consultando, cómo orientamos que realmente pues vayan a fuentes externas confiables, bases de datos especializadas, autores que sean, digamos, la máxima autoridad en esas temáticas, cómo planteamos algunos análisis de casos y resolución de problemas que finalmente pues lleven al estudiante a no quedarse única y exclusivamente con lo que les estamos planteando desde los contenidos y desde el aula y desde lo que nosotros les estamos trabajando como docentes, sino poder entrar ya a presentar, pues digamos, unos proyectos y unas propuestas de construcción de contenidos y de investigación de altura. Es necesario formar en búsqueda efectiva y pensamiento crítico para evaluar y elegir información relevante. Y pues digamos que sabemos que ahorita y más en este mundo del Internet, donde ya con los navegadores, casi en su mayoría todos ya integran con integraciones de inteligencia artificial y algunas otras tecnologías, pues finalmente no quedarnos única y exclusivamente con esas primeras fuentes de información, sino casi tratar de incentivar en los estudiantes, pues digamos que casi que un proceso complejo y completo de poder entrar a ir a múltiples fuentes de información, poder entrar a categorizarlas, poder entrar a seleccionarlas, entrar a determinar y a seleccionar de ellas lo más relevante y finalmente pues poder entrar a estructurar unos trabajos ya casi que científicos y académicos de una alta calidad. Incluir actividades prácticas para que los estudiantes apliquen la información en la resolución de problemas y en la creación de proyectos. Y es lo que hemos venido hablando desde las primeras diapositivas. Y finalmente, fomentar la síntesis y evaluación de información
para profundizar la comprensión y aplicar conocimientos en diferentes contextos. Entonces es cómo a través de todas esas técnicas de búsqueda avanzada, de recopilación de información y digamos de ampliación de temas, de la generación de conclusiones y todo este tipo de cosas, pues logramos que realmente los estudiantes vayan logrando materializar esto ¿en qué? En problemas, en la resolución de problemas y en poder incluso entrar a atender algunas necesidades específicas que no hayan sido atendidas en múltiples sectores, ¿cierto? Luego, y no digamos como un factor menos importante, entonces abordamos todo lo que tiene que ver con la comunicación en la educación digital y creo que es un aspecto bastante relevante y de cuidado. Y es, digamos, por esa doble función de la comunicación por la doble función que cumple la comunicación, no solo en estos ambientes, sino también pues en, digamos, los contenidos que se están construyendo, en los diseños instruccionales que se están planteando y en, digamos, toda esa estructuración ya de esa experiencia de aprendizaje. Y en la dualidad y de diversidad que se da eh, en la comunicación, pues en estos medios digitales. Cómo a través de la comunicación pues se puede dar, digamos, un aprendizaje o cómo desde el aprendizaje, cómo se logra un aprendizaje a través de la comunicación, que no es otra cosa pues del intercambio de ideas, la discusión colaborativa, la comprensión y el análisis de textos que finalmente pues permiten que el estudiante vaya obteniendo esa comprensión y esa retención del conocimiento y de todo lo que les estamos transmitiendo. ¿Cómo se enseña o cómo se logra un proceso de enseñanza efectivo mediante la comunicación? Y aquí digamos que pues entra a cobrar un valor significativo realmente ese rol que nosotros como docentes tenemos de guiar, de clarificar y de enriquecer pues, las diferentes experiencias de aprendizaje de nuestros estudiantes a través de una comunicación efectiva, de una comunicación fluida, de una comunicación asertiva y de una comunicación oportuna. Finalmente, y creo que pasa mucho en estos ambientes, y es que creemos que solo con estar pendientes de un chat, con estar pendientes de un foro o finalmente de entrar a calificar a nuestros estudiantes y registrar las notas en el libro de calificaciones, pues digamos que ya hasta ahí llega el proceso. Y muchas veces nos olvidamos realmente de podernos comunicar face to face, de entrar, digamos, en algunas actividades de colaborativas, de estar, digamos, en permanente motivación, seguimiento y sí, motivación, seguimiento y acompañamiento a nuestros estudiantes y que pues todavía más en estos medios digitales es supremamente fundamental y relevante para que realmente nuestros estudiantes pues, logren no solo afianzar y incorporar todo lo que son los aprendizajes, los contenidos y las herramientas mismas que a través de las que estamos trabajando, sino que finalmente pues se sientan cómodos, se sientan motivados, logren adaptarse a estos ambientes y finalmente pues digamos que vayan moviéndose sin ningún tipo de dificultad. Y ya lo que tiene que ver con las diferentes mecanismos o estrategias ya de comunicación, pues todo lo que con lo que es la comunicación sincrónica a través del uso de videoconferencias y chats en tiempo real y es lo que hoy estamos realizando aquí, una comunicación sincrónica
entre nosotros, docentes, tutores, acompañantes, con ustedes, estudiantes del diplomado. Una comunicación asincrónica que le hemos venido también trabajando a nivel de foros, wikis, correos electrónicos, y que permite, digamos, ya poder tener una reflexión profunda y ya una cercanía con todo lo que se va abordando. Y finalmente todo lo que tiene que ver ya con una comunicación mixta, que es la comunicación, la combinación de métodos sincrónicos y asincrónicos para maximizar la accesibilidad y la eficacia del proceso educativo. Y aquí es, digamos, como todas las herramientas ya que nos entregan las diferentes plataformas, pero también nosotros cómo logramos encauzar estrategias desde las mismas para saber en qué momento utilizar cuáles y para qué realmente utilizarlas. A nivel de lo que tiene que ver con la optimización de la interacción y la presentación de todos estos contenidos en la educación digital y por supuesto en estas plataformas. Pues digamos que partimos de algunos momentos que digamos son claves y que pues finalmente son los que nos permiten poder lograr esa sinergia, poder lograr esa integración y poder lograr ese relacionamiento que tiene que haber entre lo que nosotros planteamos como estrategia de aprendizaje, en lo que nosotros planteamos como metas y objetivos de aprendizaje, finalmente en todo lo que ya se coloca a disposición del estudiante como contenidos, material complementario y actividades, y finalmente cómo entre ellos pues se tiene que dar esa sinergia y ese relacionamiento perfecto para que pues finalmente se logren esos aprendizajes que generen realmente diferenciación y valor. Entonces, todo lo relacionado con la interacción y la presentación de contenidos, por supuesto, desde dos momentos. Uno que es interactivo, donde se incorporan ayudas y recursos para la resolución de tareas. Otro que es presentación, donde se plantean los objetivos de aprendizaje y las estrategias relevantes. Luego, desde esta interacción, esta presentación, entonces, todo lo que tiene que ver con la interacción, y esa interacción desde dos momentos. Una a nivel del uso de sistemas de gestión de aprendizaje, lo que son las plataformas LMS, que finalmente pues facilitan la colaboración en tiempo real y nos permiten realizar el seguimiento continuo de todo el proceso que vaya, digamos, trabajando y adquiriendo el estudiante. Esa interacción a nivel de la implementación de las herramientas interactivas como quizzes en línea, como foros de discusión, software de simulación, y que finalmente pues lo que invitan o conllevan es a que efectivamente el estudiante pueda aplicar, pueda poner en contexto y pueda poner en práctica pues digamos todos estos contenidos que desde aquí se están planteando. Y finalmente, todo lo relacionado con la presentación de los contenidos a través del diseño de presentaciones de contenido claras y concisas, destacando los objetivos de aprendizaje clave y brindando un contexto adecuado para facilitar la comprensión y la asimilación por parte de los estudiantes. Y lo que tiene ya que darse a nivel de la incorporación de múltiples formatos de presentación, incluyendo videos, infografías, diapositivas interactivas, para abordar los diferentes estilos de aprendizaje y mantener el interés en nuestros estudiantes. Entonces, era lo que les decía ahorita, no se trata simplemente de yo tomar un documento de Word o de tomar unas líneas de texto, simplemente colocarlas en un PDF y llevarlas a una plataforma o publicarlas en un foro, sino todo lo que se tiene que dar pues directamente desde ahí y cómo entramos a apoyar ese contenido con las, digamos, herramientas interactivas y didácticas
necesarias para que realmente el estudiante pueda avanzar sin ningún tipo de problema en las plataformas y, por supuesto, cuando se esté dando ya ese consumo y esa interacción con los diferentes contenidos que les vamos planteando. A nivel ya de las estrategias de construcción del conocimiento y del rol del docente, pues digamos que partimos desde estas dos que están aquí en el centro, que finalmente son las estrategias de construcción del conocimiento para llegar a una construcción del conocimiento individual y a una construcción del conocimiento colectivo. Y finalmente, el rol del docente en la dinamización de esos contenidos para alcanzar una dinamización de los mismos y una actualización permanente de todos esos contenidos. Entonces, se abordan las estrategias de construcción del conocimiento mediante técnicas como el aprendizaje basado en problemas y el uso de diarios de aprendizaje para la reflexión personal, fomentando la colaboración a través de proyectos grupales y de debates en línea. Y finalmente, estas estrategias, ¿a qué conllevan? Conllevan a una construcción de conocimiento individual a través de la implementación de técnicas de aprendizaje autodirigido, como aprendizaje basado en problemas y aprendizaje invertido, permitiendo al estudiante explorar y absorber ese conocimiento a su propio ritmo. Y finalmente, cómo ese uso de diarios de aprendizaje o blogs personales permiten la reflexión sobre ese aprendizaje que les estamos entregando y poder entrar a corroborar, a solidificar y a que se, digamos, se dé una real construcción y generación de conocimiento. Y todo lo que tiene que ver ya con la construcción del conocimiento colectivo, donde pues digamos ya se buscan estrategias, se buscan recursos, se plantean actividades donde los estudiantes pues finalmente tengan que trabajar en equipo, tengan que trabajar colaborativamente y se puedan, digamos, lograr esos intercambios de ideas, esos intercambios de experiencias, esas visiones diferentes que se pueden tener desde desde diversos ámbitos y profesiones para lograr, pues, digamos, ya una construcción colectiva del conocimiento. Y pues lo que ya conocemos y que hemos venido aplicando a lo largo del diplomado es cómo a través de la organización de debates, de foros, y digamos que aquí no se han dado mucho digamos, la realización de tareas y actividades en grupo, pues se permite esa construcción colaborativa del conocimiento desde las diferentes perspectivas, experiencias y conocimientos previos que ya puedan tener los estudiantes. Y desde el punto de vista del docente, pues digamos, es ese papel crucial que debe tener el docente para poder lograr ese dinamismo y esa actualización de todos los contenidos del curso, de las actividades, de los métodos de enseñanza adaptativos y de la actualización permanente de todos los materiales que estén en el aula. Y pues digamos, en este caso puede ser el aula presencial, como también pues ya se puede llevar al aula digital. Eh, un caso práctico o una experiencia es que muchas veces nosotros como docentes siempre nos quedamos con nuestras mismas PPT y digamos que para abordar X y Z temática siempre tenemos las 15, los 20 slides y esos son los que llevamos allá al salón de clase y luego se los seguimos presentando a los estudiantes. Finalmente sobre esos slides les planteamos una actividad y digamos que no pasa absolutamente nada y son los PPTs que tenemos desde hace 3, 4, 5 años. Asimismo puede pasar con los contenidos que se van colocando y se van, digamos, publicando en estos ambientes virtuales de aprendizaje y es que pues no basta con crear el curso y disponerlo en una versión, sino que a medida que se vaya dando el desarrollo del curso, pues como con las experiencias que se van teniendo
con las interacciones que se van teniendo con ustedes como estudiantes, con la presentación de las actividades, de las experiencias, de todo esa construcción colectiva de conocimiento, pues nosotros como docentes nos valemos de ello para poder seguir enriqueciendo, seguir mejorando y seguir perfeccionando todos nuestros contenidos y las dinámicas y las estrategias que se van utilizando en el día a día, en el desarrollo de cada una de estas, después de cada una de las clases o cada uno de los momentos o cada uno de los acercamientos que se tengan para poder entrar a compartir los diferentes temas, conceptos y material complementario que se desarrolla al interior de un curso o asignatura. Y a nivel de la actualización de los contenidos, pues esa responsabilidad que nosotros debemos tener como docentes en mantener el currículo al día con las últimas tendencias y desarrollos en las áreas o campos de estudio. Y la revisión y renovación regular de todos estos materiales del curso, colocando también, digamos, a conversar o digamos, siguiendo como las mismas premisas de todos estos avances tecnológicos, de todas estas tendencias que se van dando, pues no solo desde el punto de vista de las temáticas, sino del mundo real y cada vez, pues, digamos, más conectado y más globalizado. Entonces, digamos que no se puede perder de vista que cada vez que se van liberando nuevas tendencias, cada vez que se van liberando nuevas herramientas, cada vez que se van liberando nuevas prácticas, nuevos procesos, pues finalmente tenemos que estar como docentes al tanto de los mismos para poder seguir perfeccionando y para poder seguir mejorando todo lo que ya de alguna forma tenemos construido y tenemos planteado desde los contenidos académicos y temáticos. Todo esto, pues finalmente entra a convertirse en un gran repositorio de materiales, de ayudas, de recursos digitales que, por supuesto, se pueden ir aprovechando en la educación, en la formación y en el diseño, pues, que nosotros vayamos haciendo de cada uno de los cursos, de cada uno de los temas y de cada una de las iniciativas de aprendizaje que se quieran desarrollar. Entonces, pues digamos que aquí todos estos repositorios finalmente deben actuar como plataformas centralizadas donde se almacenan, se organizan y se preserven todos estos materiales para que finalmente pues podamos entregarlos y colocarlos al servicio de nuestros colegas, en este caso otros docentes, al servicio de las instituciones y al servicio de nuestros estudiantes, con unas premisas, pues, digamos, de fácil acceso, de rápido acceso, que sean accesibles, que sean reutilizables y que finalmente creo lo más pertinente es que estén actualizados y que realmente logren generar ese valor y ese factor diferencial frente a lo que ya nuestros estudiantes o nosotros mismos como docentes pues estamos encontrando ya en el Internet o en otras bases de conocimiento o en otras fuentes externas de consulta. Entonces, digamos que aquí es cómo logramos nosotros ir llevando esto de manera estructurada, de manera sistemática y de manera organizada desde cada una de estas herramientas y plataformas para que finalmente, pues cuando los tengamos que compartir, cuando los tengamos que enviar, cuando los tengamos que publicar, pues realmente sepamos dónde están, en qué condiciones, con qué calidad están y si efectivamente son vigentes o no son vigentes. Y creo que así deberían de actuar como todo lo que de alguna forma nosotros vayamos construyendo en cada una de estas experiencias. Las ventajas de ir implementando e ir considerando trabajar pues toda esta gestión del conocimiento, todas estas experiencias de aprendizaje y demás
como un gran repositorio digital, digamos que se da en la manera y en la forma en cómo nosotros vayamos mejorando esas oportunidades de acceso. Entonces, finalmente es dónde los estamos colocando y dónde los estamos depositando, qué tan fácil es poder ingresar y acceder a ellos, cuál es, digamos, su nivel de disponibilidad. Si yo doy clic, pues efectivamente lo estoy encontrando o no lo estoy encontrando y todo lo que de alguna forma nos conlleva a que pues utilicemos estos medios de manera correcta para posteriormente pues digamos facilitar esa búsqueda y ese aprovechamiento de toda esa información. Por supuesto, está la preservación de los contenidos y el tenerlos, digamos, centralizados en un repositorio digital, pues asegura que los materiales educativos estén seguros y accesibles a largo plazo, que puedan, digamos, tener las protecciones necesarias desde el punto de vista de seguridad y que finalmente, pues, ahí permanecerán a medida que los vayamos utilizando y que los vayamos mejorando y que por supuesto también pues se vayan dando como todas esas buenas prácticas de referenciación, esas buenas prácticas de versionamiento para que finalmente pues sepamos cómo están esos contenidos allí habilitados. Facilitan la colaboración al permitirle a los usuarios pues acceder y colaborar desde los mismos. Y ahorita pues digamos ya con todas estas herramientas que se van dando desde el punto de vista de trabajo colaborativo en línea, como el tener un documento aquí centralizado con sus últimas versiones, al momento de entrar a trabajar pues ya de manera colaborativa y en línea, pues se puede dar, digamos, una fluidez, se puede dar una participación, una dinámica de creación y de trabajo colaborativo, incluso en línea y directamente muchas personas desde muchos contextos, desde muchas experiencias y conocimientos, poder estar trabajando y aportando a los mismos. Por supuesto, hay una eficiencia en la gestión y es, yo no tengo que estar enviando un archivo a toda hora por correo electrónico, por WhatsApp, guardándolo en una fuente de almacenamiento externo como una USB o en un disco externo, etcétera, etcétera, sino que al tenerlo en un repositorio, pues digamos que desde allí es desde donde se da todo ese proceso de edición, se da todo ese proceso de construcción y esto lo que finalmente nos permite pues es que haya versionamiento, que haya catalogación, que haya búsqueda y que haya recuperación eficiente de la información. Por supuesto hay una visibilidad y una diseminación, aumentando la visibilidad de todos estos trabajos académicos, fomentando una mayor interacción con la comunidad global y ampliando el impacto educativo y científico de cada una de las instituciones o de nosotros ya como autores o como gestores del conocimiento. Y por supuesto que hay una integración y es todo lo que se da de que ya no es solo un documento de Word o un documento de texto o un documento de texto enriquecido, sino que ahorita, pues digamos, con todos estos medios, con todas estas herramientas, finalmente ya son unos documentos que no solo almacenan texto, que no solo deberían de tener texto, sino que ya llevan imágenes, ya llevan videos, ya llevan audios, ya llevan animaciones, ya llevan prácticas, simulaciones y demás incorporadas y permitiendo, pues, digamos, su integración con diferentes medios y con diferentes formatos. Luego de tener entonces toda esta concepción de cómo le hemos venido dando la estructuración a este contenido o a este documento de diseño instruccional, pues finalmente entran, y se los decía ahorita, a ser parte ya integral de los mismos, pues todo este componente
que ya se le da desde el punto de vista de elementos visuales y de materiales interactivos, de programación, de multimedia, para, digamos, ya ir logrando consolidar un paquete enriquecido de materiales y de contenidos que sean completamente publicables y que se puedan ir desarrollando desde las diferentes herramientas. Y aquí, pues, digamos, como algunas recomendaciones que es importante que las tengamos en cuenta cuando nos vayamos a enfrentar a la estructuración de un diseño instruccional o de un contenido temático o de cualquier recurso que finalmente pues vayamos a disponer en los diferentes medios digitales. Se busca o se recomienda tener una simplicidad en el diseño. En este caso, elaborar contenidos que sean fáciles de entender y accesibles para todos los estudiantes, utilizando un lenguaje claro y estructuras organizativas intuitivas. Y ahorita cuando les socialice el formato de diseño instruccional que les vamos a proponer para la actividad, pues digamos que ustedes van a mirar que cada sección del documento realmente está clasificada, está categorizada y tiene unos elementos específicos a los cuales, digamos, debemos atender y debemos responder. ¿Eso para qué? Para lograr realmente una estructura clara, una estructura lógica, una estructura simple, que cuando ya se vaya a llevar a un proceso de digitalización, pues digamos, sea entendible tanto para el que hace la corrección de estilo, como para el que tiene que hacer los guiones, como para el que va a hacer el diseño gráfico, como finalmente para el que la va a programar y la va a colocar ya disponible en la plataforma. Se recomienda siempre el uso de gráficos, no solamente, digamos, unas estructuras de texto muy amplias y casi que paquidérmicas y que finalmente no motivan al estudiante a nada. Entonces, es ir combinando todo lo que tiene que ver la incorporación de gráficos, diagramas, visualizaciones de datos para ayudar a los estudiantes a comprender conceptos complejos y a establecer conexiones claras entre las diferentes ideas que se manejan en cada uno de los temas, subtemas, actividades y demás. Se trata de ganar o de conservar una simplicidad en estos materiales. Entonces es diseñar interfaces de usuario limpias y despejadas que minimicen las distracciones y faciliten el enfoque en los entornos de aprendizaje esenciales. Y digamos que esto no es otra cosa relacionada con la experiencia de su usuario, es colocarnos en los zapatos de nuestro estudiante y mirarle él cuando vaya a dar ese clic, cuando vaya a abrir ese recurso, cuando lo vaya a utilizar, cuando vaya a empezar a estudiar a través del mismo, pues finalmente cómo se da esa agilidad, se da esa versatilidad, se da esa interacción, se logra que realmente se cautive, se capte la atención del estudiante y que finalmente, pues digamos, se vaya casi quedando esa intencionalidad que se tiene con ese recurso. Entonces, mientras más plano, mientras más simple, mientras más limpio, creo que, pues digamos, facilita como tal la usabilidad por parte de los estudiantes o de los usuarios finales de ese contenido o de ese material. Y todo lo que tiene que ver ya con el uso de las simulaciones y es finalmente incorporar simulaciones para replicar experiencias del mundo real que permitan a los estudiantes explorar escenarios y aplicar teorías en un entorno controlado y seguro. Entonces, aquí es donde entran, digamos, para algunas asignaturas y para algunas áreas específicas, el tema de los simuladores, el tema de la realidad virtual, el tema de la realidad aumentada, cómo yo coloco un escenario donde el estudiante pues tenga que dar un clic y ese clic finalmente desencadene algunas otras acciones y a la final pues él tenga que venir a reagrupar o a reorganizarlas y finalmente pues encuentre un resultado final. Entonces es como tratar de simular ambientes reales, pero desde aquí, desde estos entornos y desde estos contenidos. Y por supuesto, todo esto
y se los decía al comienzo de la presentación, se desencadena en unas estrategias que finalmente, si se logran ir llevando en ese flujo, digamos, como en ese flujo de producción, desde que yo concibo la idea, luego cuando la trato de empezar a construir a nivel temático, cuando le voy incorporando todos estos recursos, cuando le voy incorporando gamificación, cuando le voy incorporando actividades de gestión del conocimiento, cuando le voy incorporando actividades evaluativas, eh, cuando le voy incorporando las diferentes herramientas que voy a utilizar, como a la final, pues esto realmente me permiten poder ya desarrollar todo un flujo completo de digitalización de todos estos contenidos educativos. Entonces, miren que todo parte de una creación de contenido, que en este caso ustedes van a tener la oportunidad de recrearla y experimentarla en la actividad que se les está planteando. Y cómo desde esa creación del contenido entonces se logran desarrollar materiales utilizando herramientas digitales que enriquezcan la experiencia educativa, tales como multimedia, realidad virtual o plataformas interactivas. Luego entonces de esa creación del contenido se da una planificación y un diseño que permite identificar pues todos esos objetivos claves, desarrollar esquemas estructurales y organizar toda esta creación del contenido de una manera lógica y de una manera coherente. Luego pasa por una evaluación y una revisión, que en este caso, pues digamos nosotros lo denominamos casi que un proceso de QA o control de calidad, en la cual se implementan mecanismos de retroalimentación para evaluar la efectividad de todo ese contenido y hacer ajustes basados en los resultados y en los comentarios de los estudiantes. Y todo esto conlleva, por supuesto, a que haya una personalización de esa experiencia de aprendizaje, toda vez que todos estos contenidos pues deben de estar adaptados a los diferentes estilos de aprendizaje, a las habilidades previas, a los ritmos de progreso de nuestros estudiantes y finalmente utilizar como todas las herramientas tecnológicas que sean necesarias para nosotros como docentes poderlos ir encauzando. En este caso, pues digamos que nosotros podemos participar como expertos temáticos y plantear un contenido. Luego ese contenido pasa por un proceso, por una fase de diseño instruccional, donde se incorporan todas las herramientas interactivas, todas las herramientas de gamificación, todas las herramientas de evaluación. Y a la final, pues digamos que cuando ya pasa un proceso de producción, el diseñador plantea unas cosas, el desarrollador plantea otras, el animador plantea otras y nos entregan un paquete de contenidos. Es como nosotros al final, cuando nos entreguen ese paquete de contenidos y lo estemos ya desarrollando desde el punto de vista de experiencia práctica de aprendizaje con nuestros estudiantes en el aula, ya sea presencial o ya sea a distancia o ya sea virtual, pues digamos cómo logramos poner a conversar eso que nos están entregando desde ese paquete de contenidos con las estrategias de enseñanza y con las estrategias evaluativas, con las estrategias colaborativas de retroalimentación y evaluación que nosotros tenemos que poner, digamos, al servicio de los estudiantes para que logren apropiar pues todo eso que necesiten apropiar o todo eso que necesitan aprender. Entonces es esa sinergia y ese relacionamiento que tiene que darse desde ahí. Y por supuesto, todo ello pues tratando de lograr ese desarrollo de las competencias en nuestros estudiantes, que no es otra cosa de lo que hemos venido hablando de las habilidades prácticas y las competencias esenciales para la vida profesional y personal de los estudiantes. Ese digamos que es, y hasta ahí lo que teníamos preparado desde el punto de vista de la conceptualización de lo que tiene que ver con la importancia del diseño instruccional como base fundamental para la digitalización de contenidos y posteriormente para la puesta de todos estos objetos virtuales en los diferentes medios
o plataformas en las que se vayan a utilizar. Aquí digamos que enseguida les voy a proponer un quizito ahí de 10 preguntas, es un Kahoot que traigo, pero lo desarrollamos enseguida en los últimos 10, 15 minuticos de la sesión, porque ahorita voy a entrar ya a compartirles lo que hemos venido planteando o lo que hemos planteado Ana Miriam y mi persona de lo que sería esa estructura técnico-pedagógica o de diseño instruccional y que les vamos a compartir a ustedes para que puedan desarrollar la actividad práctica que se tiene propuesta en esta unidad número 3. No sé si hasta aquí en términos de la presentación tienen algunas preguntas, tienen algo que acotar, tienen algo que complementar. Quisiera como escucharlos para no ser yo siempre el que esté hablando, sino cómo perciben después de todo este contexto inicial ese diseño instruccional que se tendría que tener o que deberíamos de trabajar y conservar para poder ser eficientes en estos ambientes de aprendizaje. Adelante, Natalia. Buenas noches para todos. Ahora cuando hablábamos del tema pues del diseño, la construcción de clases, que hay muchos docentes que utilizan las mismas diapositivas cada semestre pensaba mucho también que a veces se nos olvida cuando estamos en este tipo de escenarios que nosotros también estuvimos en algún momento en ese puesto de estudiantes. Y que es importante retomar ese aspecto por aspectos humanos, metodológicos, porque uno también en ese papel de estudiante hay profesores que inspiran, otros profesores que de pronto uno decía, hay otras metodologías diferentes que pueden motivar, sobre todo en ciertas edades donde es difícil captar la atención de los jóvenes. Y uno también con compañeros lo mencionaba, estás viendo clase con tal persona, tienen las mismas diapositivas, sí, los mismos trabajos, sí. Entonces también uno dice, hay que hacerse la autocrítica porque en algunos momentos también nos olvidamos que estuvimos de ese otro lado y retomar todos esos aspectos y me parece importante eso, o sea, uno construye un módulo que es difícil porque construir un módulo desde cero o una materia como tal o curso, lo que se esté dictando es complicado, pero la importancia de irlo actualizando, retroalimentando, mirando las tendencias, porque a veces nos quedamos también en esos contenidos tradicionales que no permiten captar la atención de los estudiantes. Así es, Natalia, y muchas gracias por tu participación. Y de hecho, uno como docente, muchas veces cuando está con los estudiantes en el aula, casi que escucha decir, no, es que el profe ya mismo nos va a plantear esta actividad. Profe, sigue esta actividad, ¿cierto? Que lo que tenemos que hacer es esto, ¿cierto? Que lo que tenemos que trabajar posteriormente es aquello, porque casi que ya han hablado con estudiantes que han pasado por la misma clase, por semestres anteriores, y casi entre ellos se comparten, pues digamos, el derrotero completo de las asignaturas. Entonces, es un aspecto, creo que bastante importante el estar siempre renovando, el estar siempre actualizando, el estar siempre perfeccionando y cambiando, pues digamos, como todas estas actividades y estrategias. Así es. Adelante, Olga Cecilia. Estás silenciada, no te escuchan. Sí, profe, buenas noches. Ahora sí. Sí, muy de acuerdo con lo que aporta la compañera Natalia, porque eso es muy real. Es como igual en el caso de que llegan a la evaluación, cuando ya llega el tipo de evaluación, ya uno, por ejemplo, cuando uno era estudiante, uno ya sabía prácticamente, inclusive muchos compañeros copiaban exámenes pasados porque el docente manejaba exactamente el mismo examen, o sea, exactamente las mismas preguntas. Yo tuve docentes que cuando le hacían el examen a otros compañeros, nos decía, venga, pásenme en el examen de tal, porque ese es exactamente el que está haciendo en todos los grupos, en los grupos que le están dando la asignatura. Así es. Y yo creo que no es solamente el tema de los contenidos, sino todas las actividades que dentro de esos mismos contenidos nosotros como docentes vamos planteando. Y por lo menos creo que si se trabaja en un semestre, al siguiente semestre, cuando lleguen estudiantes nuevos,
pues se deberían de entrar a cambiar, se deberían de entrar a actualizar, a reformular, a reconceptualizar y puede ser que yo desarrolle la misma actividad, puede ser que desarrolle un foro, pero no voy a desarrollar el foro con las mismas temáticas, con las mismas preguntas, con las mismas instrucciones, con el mismo casi que objetivo que traía desde el foro anterior. Creo que es necesario ir siempre renovando y actualizando tanto a nivel de contenidos como también de actividades. Claro que sí, profe. No sé si alguien más nos quiera regalar su percepción. Bueno, entonces voy a dejar de compartir un momentico, más bien voy a compartir acá mi pantalla para entrar a presentarles el documento que les vamos a compartir y que sería la base para la construcción de la actividad. Me indican, porfa, si están visualizando el documento de Word. Sí, señor. Sí, señor. Listo, perfecto. Entonces, digamos que lo que les queremos plantear aquí es la estructura que deberían de seguir para poder entrar a realizar la construcción del diseño instruccional gamificado que se está solicitando en la actividad número 1 en la actividad número 2, que en este caso es después del foro de esta unidad número 3. Entonces, esta es la estructura de diseño instruccional para cursos cortos tipo MOOC. ¿Y por qué tipo MOOC? Porque digamos que es lo que ustedes van a hacer. Ustedes van a seleccionar un tema y van a desarrollar un solo tema con una unidad o con un capítulo o con un subtema, digamos, donde logren plasmar pues esos componentes que se están solicitando desde la actividad. Entonces, partiríamos con una identificación del curso tipo MOOC. Entonces, ¿cuál es el nombre? Entonces, en este nombre sería cuál es el tema que van a desarrollar, la fecha, en este caso de construcción, el área, la población objetivo, y si le quieren dar un código de curso, pues también lo podrían hacer. Digamos que aquí se deja un espacio de información de todo el proceso de diseño académico, que lo vamos a dejar en blanco porque pues esto digamos que ya sería diligenciado por nosotros cuando entremos a realizar la revisión y la aprobación del mismo. Aquí se tienen entonces ya las convenciones. En este caso se arranca por un contenido gamificado autogestionable, donde se tiene unas instrucciones para diseño gráfico, una programación web, audiovisual y una integración de la LMS. Regálame un segundito, por favor. Y digamos que entonces lo que tendrían que hacer ustedes es que, y ya les voy a dar la explicación detallada, es ir tratando de colocar en ese diseño instruccional pues algunas pistas que ustedes quieran ir dejando para el diseño gráfico, para la programación web, para la programación audiovisual y para posteriormente la integración con el LMS. Aquí al lado derecho les dejo los comentarios de cómo ir abordando cada una de estas secciones. Entonces, en este caso, la identificación del curso tipo MOOC es una sección que sirve para registrar los detalles básicos del curso, como el nombre, la fecha de aprobación, el área temática, la versión del curso, la población objetivo, y es una información que es fundamental para contextualizar el curso dentro del programa académico y asegurarse de que cumple con los requerimientos y está dirigido correctamente a su público objetivo.
Luego entonces entramos en la sección de validación y aquí se determina qué es y qué se tendría que hacer. Luego a nivel de las convenciones, entonces detalla las normas y guías a seguir durante el diseño del curso. Incluye aspectos como el diseño instruccional, el contenido gamificado autogestionable, las áreas de formación, y las convenciones establecen un marco común para mantener pues, la coherencia y la calidad educativa y brindar al equipo de producción las instrucciones que se deben seguir desde cada uno de los frentes de digitalización. Enseguida, cuando les muestre un ejemplo, ustedes van a entender un poquitico más a qué nos estamos refiriendo con esto. Luego tendríamos una introducción. Entonces, en esta introducción sería la presentación, presenta el curso a los estudiantes y establece las expectativas. Debe ser breve y alentar a los estudiantes a comprometerse con el contenido del curso. Entonces, en este caso, ustedes van a hacer una introducción de la temática que van a desarrollar. Luego entrarán a trabajar el público objetivo. Entonces, define claramente a quién está dirigido el curso. Esto es crucial para adaptar el contenido y el nivel de complejidad adecuados a los participantes. Luego, entonces, el propósito de formación, que explica los objetivos educativos del curso, qué se espera que aprendan los estudiantes al completarlo, y es una sección que orienta a la creación de contenidos y evaluaciones. Competencias a desarrollar, enlista las habilidades específicas que los estudiantes desarrollarán o mejorarán a través del curso, y es fundamental para alinear las actividades de aprendizaje con los objetivos educativos. Las temáticas, entonces en este caso es una sola temática. Ustedes van a decir, yo voy a hablar del derecho laboral. Entonces, desde el derecho laboral voy a seleccionar una sola temática y esa es la que voy a desarrollar. Yo voy a hablar de la célula. Entonces, un solo tema de la célula y ese es el que voy a desarrollar. Yo voy a hablar de las tecnologías de la información y la comunicación. Me voy a centrar únicamente en las plataformas educativas o LMS y ahí lo plasmo. Y así sucesivamente. Que voy a hablar de pedagogía, pero me voy a centrar únicamente en cómo utilizar la didáctica y la metodología para enseñar. Listo. Entonces me centro en ese componente. Y así sucesivamente. Una sola temática es la que ustedes van a desarrollar. Quien quiera ampliarla, digamos que no habría ningún problema y lo puede realizar. Es hasta donde ustedes lo quieran llevar. A nivel de la metodología, entonces detalla la metodología de enseñanza y de aprendizaje que se aplicará en el curso. Debe reflejar un enfoque interactivo y participativo, adaptado a la enseñanza en línea y potenciando el uso de recursos gamificados. Y pues digamos que no voy a leer esto se los construimos y se los dejamos a ustedes porque esto les permitirá aterrizar, digamos, como cuáles son los momentos en los que ustedes se tendrán que concentrar. Habrá un momento 1 de contextualización en la que se abordan las situaciones más frecuentes históricamente y las situaciones actuales que hacen posible plantear diversas maneras de reaccionar ante situaciones de inseguridad. Digamos que es como el contexto inicial que ustedes darían sobre esa temática. Luego hay un momento 2 donde se plantean los análisis de las situaciones problemáticas o polémicas frecuentes frente a esa temática. Y finalmente hay un momento 3 que ya es la gestión del conocimiento, donde ustedes plantearán algunas actividades de gestión de conocimiento o algunas actividades interactivas o algunas actividades evaluativas. Entonces, aquí se les explican cada uno de los primeros momentos, de cada uno de los momentos. Entonces, en este momento, Profe, sí, qué pena. Yo quería saber si es posible que nos envíen ejemplos de la vida real con la aplicación pues, de estas directrices.
Sí, Lo que pasa claro. es que, pues uno entiende, ¿cierto? Y uno lee también, pero como es la primera vez, de pronto aquí hay algunos compañeros que ya tienen experiencia docente, la verdad yo no, o sea, no tengo ningún tipo de experiencia en el campo, entonces a mí Ujú. me es más fácil entender y aprender cuando veo los ejemplos en la vida real. No sé si es posible que para complementar pues como toda esta parte teórica nos muestren casos de la vida real, sí. Sí, claro que sí. Y a Sí, eso profe, estoy iba. de acuerdo con Natalia, qué pena. La verdad sí me confundo mucho, pues porque es mi primer vez, nunca he realizado un tipo de trabajos así, pues sí me gustaría como ver ejemplos para podernos guiar. Sí. Claro que sí. Tranquilas que ya voy para allá. Estoy haciendo el recorrido inicial del documento y ya enseguida entramos con toda la contextualización y con todos los ejemplos. ¿Listo? Entonces, miren, aquí estamos, se abordaría en este primer momento. El objetivo es establecer un marco de referencia claro para los estudiantes. Se aborda la información y los contextos relevantes que definirán el alcance del curso y aquí les decimos qué tienen que presentar. Luego, en contenido gamificado autogestionable que entrará a describir. Luego, este momento 2 del análisis de situaciones. Luego, este momento 3 de gestión del conocimiento y que se trabaja desde la gestión del conocimiento. Finalmente, todo lo que tiene que ver con los referentes bibliográficos y se explica, digamos, como uno de los modelos para estructurar un curso, que en este caso es por retos gamificados, y aquí digamos que se entrega como toda la contextualización y toda la explicación de a qué equivale cada uno de los retos, cuál es la solución de ese reto, si es acertada, si es equivocada, si se utiliza una solución alterna y finalmente cómo se va dando todo el tema de recompensas, premios y logros, pues digamos que se pueden ir alcanzando cuando se vaya desarrollando ese contenido. Ahorita entonces lo que voy a hacer es, si ya vamos a una versión final de uno de estos contenidos, que miren que sigue ya como tal la misma estructura y la misma dinámica, y esto es lo que les voy a compartir. Entonces, aquí hay una introducción general a la asignatura, donde ustedes, aquí se plantea, en este caso, psicología y gestión en las organizaciones deportivas. Miren que aquí se plantea una herramienta que en este caso es Hotspot. Ya enseguida les voy a compartir también la presentación donde se trabajan todo este tipo de herramientas gamificadas. Y miren que aquí van apareciendo ya como lo que se les mostraba a ustedes desde el punto de vista de las convenciones. Entonces, a nivel de diseño gráfico, a nivel de programación web, a nivel de audiovisual, miren que aquí ya en este documento se van dejando elementos. Entonces, a nivel de diseño, el diseñar Hotspot con la imagen de referencia que se forme con tiempo de ingreso y está dividida en 4 partes. Al dar clic en cada una sale un pop-up con una información. Los párrafos son seccionales. Entonces, miren, aquí se deja la información de referencia y aquí se va planteando la información de cada uno de los pop-ups, ¿cierto? Entonces, esto es lo que les vamos a entregar como ejemplo de cómo se va abordando y cómo se va desarrollando toda esta temática. Aquí digamos que ustedes van a encontrar el ejemplo completo desde todas las unidades de aprendizaje. Entonces hay una que es contexto de la gestión deportiva, cómo se aborda este contenido para el contexto de la unidad de la gestión deportiva. También hay comentarios aquí sobre cada uno de estos. Luego, cómo se trabaja el tema 1 sobre el Sistema Nacional del Deporte Colombiano y cómo se va construyendo ese contenido. Luego se plantea un segundo slide donde se plantea una infografía, donde se propone más bien una infografía y cómo se desarrolla esa infografía. Luego habría un tercer slide sobre qué es el Estado colombiano. Se plantea otro hotspot y cómo se va a desarrollar. Y aquí ya se trae el contenido. Entonces miren que se va llevando casi que en un proceso gradual todo y cada uno
elementos que les mostraba aquí en este formato, que este formato es un formato pues mucho más corto, porque digamos que no desglosa con tanta amplitud y tanto nivel de detalle un contenido, porque si nos vamos a este, pues vemos que aquí, espérenme, si nos vamos a este, vemos que aquí es un contenido ya de 23 páginas, todo clasificado, pues, digamos, donde ya se van incorporando videos, donde ya se van incorporando animaciones y se va incorporando material complementario y todo lo demás. Entonces, esto por supuesto se los voy a compartir. ¿Qué otro elemento les voy a compartir con casos reales? Espérenme un segundito, yo busco acá uno que esté ya así en el mismo formato que estamos trabajando para ustedes. Espérenme, yo me devuelvo aquí a Teams. Espérenme un segundito, porfa. Descargo aquí dos archivitos. Me indican, porfa, cuando estén viendo la pantalla nuevamente. Ya. Sí, profe, ya se ve la pantalla. Listo, perfecto. Entonces, miren, aquí estamos desarrollando un curso que se llama El rol importa, ¿quién dijo? Y es sobre un curso tipo MOOC y es un curso que realizamos sobre el rol familiar. Entonces, aquí está el área, convivencia familiar, población objetivo, entonces personas a las que se forman como gestores de convivencia. Duración del curso es de 25 a 50 minutos. La modalidad 100% virtual. Aquí está, pues, digamos, quién actuó como experto temático en este proceso de diseño instruccional. Aquí están las convenciones. Si bien cambian de colorcitos, sigue el mismo componente, programación, diseño gráfico, audiovisual y diseño instruccional. Tiene contenido gamificado autogestionable. Entonces, miren, aquí arranca la introducción. Se indica que esa introducción viene en un slide 1 y se plantea una imagen de muestra y se dice diseñar imagen animada como la de la referencia que acompaña el ingreso de texto. El texto ingresa por párrafos de abajo hacia arriba. ¿Por qué? Porque esto es lo que hay que decirle al diseñador gráfico y al programador cómo deben de entrar a interactuar posteriormente con este contenido. Y esto, digamos que es el ejemplo. Luego entonces viene un slide 2
Y en este slide 2 entonces se trabaja la metodología. Entonces se plantea una metodología para aplicar en la comunidad de indagación cuyo proceso se centra en y cómo se va a desarrollar ese componente. Luego viene entonces un propósito de formación. Luego vienen unas competencias a desarrollar. Unos ejes temáticos, que en este caso aquí son 3. Y está la metodología, ¿cierto? Luego viene un momento 1 que se denomina detonación. Y es el slide 3. Y se plantea el contenido que se va a utilizar y cuáles son las orientaciones para el equipo de diseño de desarrollo de audiovisual, en caso tal de haber audiovisual. Entonces miren que aquí ya se empieza a desarrollar el contenido. Luego hay un slide 4 donde se plantea otro contenido con sus imágenes de referencia. Luego hay un slide 5 donde se plantea otro contenido de esa misma temática. Luego viene un momento 2 que es la exploración. Y entonces en la exploración, ¿qué se plantea? Desde la realidad en el contexto, desde las consecuencias y desde los procedimientos. Luego viene un slide 7 donde se plantea diseñar un rompecabezas, que esa ya es la actividad gamificada. Se va a desarrollar a través de un rompecabezas. Luego se plantean algunas actividades de autoevaluación, donde él tiene que entrar a responder estas preguntas. Y lo hace a través de un arrastrar, soltar sobre pop-ups. Luego viene entonces un slide 9 con contenido, donde se plantean unas tarjetas interactivas y esas tarjetas que van teniendo cada una de esas tarjetas. Y así sucesivamente, pues digamos que se va desarrollando todo el contenido hasta llegar al momento 3, que aquí lo llaman integración, y un momento 4 que es resolución. Y finalmente unos referentes bibliográficos, ¿cierto? Ese es uno de los ejemplos que les voy a compartir. Luego puedo venir a otro que hay acá, que ya es introducción a los resultados de aprendizaje, contexto global y nacional, población objetivo, profesores, quién lo diseñó. Entramos a las mismas convenciones, hay una introducción general, entonces aquí se plantea la introducción general, hay un público objetivo, un propósito de formación, unas competencias a desarrollar, unas temáticas, una metodología. Está el momento 1 de contextualización, entonces, ¿qué se plantea desde esa contextualización con el contenido gamificado autogestionable? Hay una introducción. Luego hay un marco teórico sobre el contexto global de los RA. Y miren que esta persona finalmente pues no planteó ninguna actividad, él simplemente actuó como experto temático 100%, no hizo absolutamente nada de diseño instruccional. Entonces, digamos que, pero es un ejemplo que también les puede servir y que los lleva a ustedes ya a ir construyendo como tal ese contenido. Miren que aquí está el momento 3 de gestión del conocimiento. Son unas preguntas reflexivas, orientadoras y motivacionales. Y cómo se van abordando, de selección múltiple, de arrastrar y finalmente unas conclusiones. Un glosario y unos referentes bibliográficos. Y miren que ya es otro desarrollo. Y les compartiré un tercer documento sobre otros cursos MOOC que se desarrollaron que también tienen, digamos, como la misma estructura para que ustedes se puedan guiar y se puedan basar. Igualmente aquí estamos para poderlos apoyar en todo lo que sea necesario. Vi que Olga levantó la mano y por eso dejé de compartir pantalla. Cuéntame, Olga. Profe, lo que pasa es que no entiendo bien cómo es lo de los índices, cómo es que se aplican lo de los índices de... En este caso, lo de las convenciones. Eso de los índices de audiovisual, de... ¿Dónde están los cuadritos de colores? Esos cuadritos de colores. Bueno, digamos que en la actividad que ustedes construirán, no lo tendrán que hacer porque ustedes
digamos que lo que van a hacer es realmente plantear una sola actividad gamificada. Entonces, ustedes van a tomar el formato que les estamos compartiendo, van a diligenciar todo lo que tiene que ver con el público objetivo, van a diligenciar lo que tiene que ver con el propósito de formación. Primero una introducción, luego van a construir un público objetivo o van a determinar un público objetivo, un propósito de formación, una competencia a desarrollar, una temática. Lo de la metodología, ¿cómo van a desarrollar ustedes eso metodológicamente? Y aquí hay unas pistas o algún concepto, un contexto que se les entrega. Y finalmente aquí en el momento 1, ahí es donde ustedes van a empezar a desarrollar como tal la actividad. ¿Y cuál es la actividad? Es lo que se pide acá. Entonces miren, cuando se pide esta propuesta de diseño instruccional gamificada, que es la que tienen acá, espérenme un segundito que esto me cargue. Miren que ustedes van a tener que hacer diseño instruccional interactivo gamificado, basándose en los principios del diseño instruccional y la construcción pedagógica trabajados en la presente unidad, diseñe una propuesta detallada para una experiencia de aprendizaje interactivo gamificada centrada en el subtema seleccionado. La propuesta debe incluir los siguientes elementos: una descripción del subtema y su relevancia en el contexto educativo, que eso lo podrán hacer desde la introducción. Una justificación de por qué la gamificación en la enseñanza les permite, o sea, cómo la gamificación permite que se pueda llevar ese subtema o se pueda desarrollar ese subtema en un ambiente virtual de aprendizaje. Luego sí tendrán que entrar a desarrollar el diseño detallado de una actividad interactiva o gamificada con el subtema, donde incluyan cuáles son los objetivos, las mecánicas, las dinámicas y los elementos que tendrán que ejecutar los estudiantes en esa actividad. Entonces, digamos que ustedes van a decir, ah, no, es que aquí vamos a crear una infografía y esa infografía los estudiantes la van a construir a través de unas piezas de arrastrar, soltar a la parte que corresponda. Y entonces ustedes van a plantear desde esa actividad lo que van a desarrollar y cómo la van a desarrollar siguiendo estos lineamientos que se están entregando acá. Y posterior a eso, pues miren que aquí les estamos dejando ejemplos prácticos para el desarrollo de esa actividad. Entonces, puede ser a través de este tipo de actividades, puede ser a través de una simulación interactiva, puede ser a través de un juego de rol, puede ser a través de respuestas de selección múltiple, puede ser a través de llenar espacios, puede ser a través de arrastrar, soltar, puede ser a través de hotspot, y por eso les vamos a compartir o les voy a compartir todo este documento donde tienen ejemplos de cómo se abordan de manera interactiva todas estas actividades. Miren que aquí se van detallando cada una de las actividades. Ustedes tendrán que colocar estas instrucciones, no las tendrán que colocar porque finalmente pues esto no lo vamos a llevar a un proceso de producción, pero sí tendrán que entrar a describir cómo a través de esa actividad interactiva, cómo a través de esa actividad gamificada, el estudiante debe ejecutarla para poder lograr ese resultado con esa gamificación. Entonces, si es un hotspot, tendrá que presionar clic sobre cada una de las opciones de una imagen para que se levante el pop-up y les muestre la información. Si es a través de un arrastrar soltar, ustedes tendrán que colocar cuál es la base de los elementos que va a tener el estudiante, en este caso el contenedor, y cuál será la imagen o el recurso que tendrá que arrastrar y soltar para poder completar esa actividad. Que es a través de una línea progresiva. Entonces, ¿cómo tendrá que ir interactuando el estudiante aquí sobre una imagen de estas para poder ir conociendo la información y a medida que vaya avanzando se le vaya chuleando y vaya o se le vaya marcando y vaya siguiendo a la siguiente sección? Ahí sí es donde ustedes tienen que entrar ¿a qué? A plantear cómo van a desarrollar esa actividad. Que son tarjetas animadas. Entonces, ¿cuántas tarjetas animadas? En este caso son 4.
¿Qué pasará sobre esta tarjeta? Tendrá que dar clic y cuando se da clic, se levanta un pop-up o se levanta un texto alternativo o un texto alterno donde se mostrará este contenido y así sucesivamente. Pero ustedes, como tal, lo que corresponde a estas convenciones, se les dejan ahí para que ustedes las conozcan y se les explican, pero en la actividad que ustedes van a desarrollar, creo que no aplicarían, no las tendrían que construir. Porque finalmente lo que deben de hacer es lo que se pide aquí en este diseño instruccional, que son estos 4 punticos. Sí tendrán que crear el documento y por eso les vamos a compartir este documento que consideramos que es como el más sencillo de aplicar. ¿Por qué? Porque finalmente este es el documento que ustedes cargarán a la plataforma. Quien lo quiera hacer en otro formato que ya conozca, que ya haya utilizado, que ya tenga, que considere que sea más fluido, más fácil de utilizar y todo lo demás, pues tranquilamente lo podría hacer sin ningún tipo de problema. No sé si soy claro hasta ahí. Carlos, el documento se comparte al correo. Sí, se los voy a enviar al correo electrónico. Les voy a crear una carpetica aquí en OneDrive y a sus correos electrónicos les paso el enlace para que puedan tener acceso a todos estos, digamos, elementos y recursos. ¿Por qué? Porque no solamente les voy a compartir ese documento. ¿Qué más les voy a compartir? Les voy a compartir esta presentación donde se muestran algunos ejemplos y modelos de actividades gamificadas. Pues miren, aquí les planteo o les muestro una actividad que en este caso es un hotspot y cómo se comporta ese hotspot al dar clic en cada uno de estos elementos. Luego entonces, espérenme, yo la coloco aquí en modo presentación. Un test autoevaluativo. Entonces, cuando él marque la opción correcta, si está bien hecho o si esta vez no lo lograste. Una línea de tiempo. ¿Y qué va pasando cuando él va dando clic? Se van mostrando estas ventanas y estos complementos. Un falso y verdadero. Cuando él responde falso o verdadero, arrastrando a falso, que esto es un arrastrar soltar. Lo mismo aquí, un marcar la opción correcta. Entonces miren que aquí les voy a entregar ejemplos de diferentes actividades para que ustedes las vayan visualizando y para que determinen cómo van a trabajar esa actividad interactiva o esa actividad gamificada que ustedes van a plantear. ¿Cierto? Aquí les entrego otros ejemplos adicionales para que ustedes se puedan basar y las puedan tener como referencia en la construcción de sus ejercicios gamificados o de sus actividades. ¿Qué otro Profe. recurso? Sí. Profe, quería como que me quedara claro esto, o sea, ¿yo hago la actividad o simplemente la propongo de cómo hacer? Tú la propones como se debe de realizar, pero a la final, pues sí tienes que saber qué tiene que estar bien realizado, qué tendría que hacer el estudiante para poderla resolver de manera correcta para tú podérsela evaluar, ¿cierto? Entonces tú le planteas la actividad al estudiante, pero a la final tienes que saber cómo se resuelve la actividad para poderla calificar y para poderla evaluar. Ah, listo, profe, muchas Y gracias. tienes que plantear la dinámica como el estudiante la debe de seguir. Otro recurso que les voy a compartir es este de componentes y actividades gamificadas que se pueden entrar a utilizar. Entonces, podemos crear distintas actividades. Entonces, en este caso, falso y verdadero, selección múltiple con una respuesta o con varias respuestas, completar, llenar un espacio en blanco, pareamiento con lista desplegable, arrastrar, soltar, y luego vamos por cada una de ellas. Entonces, miren, falso y verdadero, cómo se plantea esta actividad y un ejemplo. Selección múltiple, cómo se plantea esta actividad y un ejemplo.
Llenar espacios, cómo se plantea esta actividad y un ejemplo. Banco de palabras, cómo se plantea y un ejemplo. Coincidencia de arrastrar, soltar, cómo se plantea y un ejemplo. De drag and drop, de secuencias de arrastrar y soltar. De drop down, que es para seleccionar de una lista desplegable. De números, y ya lo que tiene que ver con los hotspots y algunas interacciones adicionales. Entonces, todos estos ejemplos se los voy a compartir en el Drive que les voy a pasar a su correo electrónico. ¿Qué otro recurso les voy a compartir? Ya un modelo de diseño instruccional completo, donde miren que ya es una PPT, pero aquí digamos que se va guiando lo que va pasando al usuario. Entonces, miren, hay una parte de interacción, hay otra de locución, aquí está planteada una inducción corporativa, que es de una empresa real, y qué va pasando en cada uno de estos componentes del diseño instruccional. Entonces, miren, qué va pasando a nivel de la interacción, cómo se va dando ese contenido, cómo se van comportando cada uno de los botoncitos. Miren que va cambiando, luego qué pasa, luego qué pasa, luego qué pasa, y así sucesivamente, que también son otros ejemplos de diseño instruccional que se los quiero compartir y se los quiero dejar para que ustedes, pues digamos, los revisen y los analicen. Muchas gracias. ¿Qué otros elementos les voy a compartir? Les voy a compartir algunos ejemplos ya de conceptos reales. Entonces, para que ustedes miren ya desde el punto de vista gráfico, cómo van planteando algunas de las actividades. Miren que aquí es, por ejemplo, para llenar un espacio, ¿cierto? Algunos temas ya más gráficos, con ejemplos incluso de objetivos generales, ya de temas de contenido, de temas de autoaprendizaje, y así sucesivamente, algunos elementos que ya estos son casos prácticos que se han desarrollado con clientes reales. Les compartiré algunos que sé que les puedo compartir para que ustedes se guíen y puedan, digamos, tener ahí como todas las bases para poder entrar a plantear ese tema o esa temática que van a desarrollar. Y esto les sirve a ustedes desde el punto de vista de saber, de mirar cómo van estructurando, cómo van utilizando gráficamente algunos elementos y demás, ¿cierto? Todo esto se los voy a cargar al Drive para que lo puedan tener y lo puedan aprovechar. Y por supuesto les compartiré el modelo de DDI este modelo de diseño instruccional y estos modelos de diseño instruccional con todo el contenido y ya segmentados por cada una de las unidades, para que lo tengan desde ahí, digamos, ya en cuenta. Igual, aquí vamos a estar trabajando durante todo este mes. Saben que me pueden escribir si necesitan que nos reunamos para que vayamos revisando todo lo que se va desarrollando, lo podemos hacer sin ningún problema. Y ahí estoy presto y atento para poderlos apoyar y colaborar. Iba a hacer el Kahoot, pero ya no lo voy a hacer en aras al tiempo y me disculpo porque siempre estoy pasadito un poquito, pero creo que era necesario entrar a trabajar como todos estos detalles para que finalmente pues puedan abordar la actividad de manera correcta. No sé si tengan alguna pregunta y si no, pues no me resta sino agradecerles por su tiempo, por su paciencia y por aguantarme pues estas 2 horas ya casi que llevamos aquí en el encuentro. Carlos Fernando, muchísimas gracias. No, pues por ahora empezar a desarrollar todo este tema y sí un poquito con la expectativa porque bueno, es un poquito complejo pues cuando uno se enfrenta por primera vez, ¿cierto? Pero bueno, lo importante es que si alguna duda llega a surgir, pues te podemos preguntar. Entonces sí, muchísimas gracias. Sí, estaré atento al correo y al foro y les voy a compartir si algo mi celular también al correo para que lo tengan y si algo por WhatsApp me pueden escribir y si tienen la necesidad de que nos conectemos, nos conectamos. Créanme que aquí voy a estar atento para poderlos acompañar y apoyar, pero la idea, y me parece interesante plantear esta actividad realmente para que ustedes se enfrenten a una construcción real de un contenido básico.
y que podamos incorporar elementos de gamificación, de interacción, de todos estos elementos que finalmente son los que ya marcan el factor diferencial en este tipo de educación, y que lo podamos hacer y que a la final pues tratemos como de sacar un objeto virtual de aprendizaje, porque no que más adelante se pueda utilizar en algunos otros contextos y escenarios. Muchas gracias, profe. Estuvo muy bien, muy buena explicación, profe. Como la compañía siempre se ha cumplido para uno que todavía no tiene como esa experiencia, esa expectativa, pero con su direccionamiento y con toda su información, nos vamos aclarando un poquito. Muchas gracias por la clase, profe. Con el mayor de los gustos. Bueno, muchas Estaremos gracias. atentos, muchas gracias y que tengan una buena noche, que descansen. Hasta luego, Feliz noche gracias. para todos, Gracias. gracias. Gracias, feliz noche, hasta luego. Hasta luego, feliz Hasta noche. luego, feliz noche.